que todo lo sabe, un Dios omnisciente, eres omnipresente, eres un Dios soberano, Señor, y que tú nos transmites, nos manifiestas, nos revelas cuál es tu voluntad a través de tu palabra. Y hoy queremos venir, Señor, delante de ti para poder estudiar tu palabra y poder comprender tu mensaje, tu corazón, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Glorifícate, por favor, en este tiempo donde vamos a estudiar tu palabra. Señor, ayuda a nuestros pensamientos, nuestro corazón, a nuestra alma a estar enfocada completamente en ti durante este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a aquietar nuestras emociones, Señor, nuestros pensamientos, para poder, Señor, enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros hoy a través de tu palabra. Por favor, glorifícate, llénanos con tu Espíritu Santo, que tú seas, Señor, el que está en el trono por siempre y para siempre. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en el libro de Romanos, estamos en el capítulo 3. Pablo ha cumplido su objetivo. Desde el capítulo 1, Pablo ha ido mostrándole tanto a los judíos como a gentiles de la iglesia en Roma la culpabilidad de la raza humana. Desde el capítulo 1 le ha mostrado a la iglesia y en general a toda la humanidad cuán culpables somos, cuán merecedores somos de recibir la ira de Dios. Porque todos estamos bajo pecado. Entonces, primero Pablo inició dando una visión general de cómo el ser humano, por naturaleza, en su naturaleza de pecado, tiene una inclinación hacia la maldad, hacia el pecado, hacia desmeritar a Dios, incluso en algún momento negar su existencia o tomar los atributos de Dios y atribuírselos o señalárselos o dárselos a cosas corruptibles como la naturaleza, como hombres, mujeres, como a los animales, y que esa es la inclinación natural del hombre de pecado. Y que la ira de Dios se ha encendido en contra de todo ese pecado que habita en el hombre. ¿Que ha sido por la voluntad de Dios? No, sino que ha sido la responsabilidad del hombre que ha tomado la decisión de poder o de querer pertenecer y practicar el pecado. A lo que Dios entonces los ha entregado a la esclavitud de sus propios deseos. Entonces, naturalmente, y esto nos ayuda a comprender por qué es que luchamos, a pesar de que estemos en Cristo, cómo luchamos diariamente con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra carne, con los deseos de nuestro corazón, las concupiscencias, que son las pasiones que el corazón tiene hacia el pecado. Entonces, por causa de esto, es que la ira de Dios se ha encendido en contra de los hombres, pero no contra el hombre directamente, sino contra el pecado que habita en su carne. Luego de esto, Pablo comenzó a ser un poco más específico, porque resulta que los judíos entonces alardeaban de que ellos tenían la ley, de que ellos tenían el pacto de Abraham y que esto los iba a salvar, tenía asegurada la salvación e incluso tenían algún favoritismo delante de Dios en el día del juicio final. Entonces Pablo comenzó a desmembrar y a quitar todo argumento que ellos tenían respecto a la ley, pero también los argumentos que los gentiles podían tener al no conocer la ley, para llegar a la conclusión de que todos están bajo pecado, de que nadie está fuera de culpa, todos somos culpables, todos estamos a la merced del pecado, expuestos a pecar. Ahora, Pablo, otro de los argumentos que expuso es que
El hecho de que Dios haya manifestado su poder y su gloria desde el principio, pero que algunos no crean en Él, esto no cambia quién es Dios. Por lo tanto, la fe o la incredulidad del hombre no cambia quién es Dios. Él sigue siendo Dios para siempre. Y en esto podemos confiar y podemos descansar de que en Él estaremos seguros. Que podemos confiar en su fidelidad, en sus promesas. Y todo esto son las malas noticias que Pablo le ha dado a la humanidad. De que todos estamos condenados. Todos estamos condenados a recibir la ira de Dios en el día del juicio. Todos estaremos rindiendo cuentas delante de Dios. Sea que seamos buenos o tengamos buenas intenciones o hayamos venido todos los días a la iglesia o simplemente hayamos sido malos a los estándares del ser humano, ¿verdad? Porque ante los ojos de Dios no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Todos hemos pecado. Continuamos haciéndolo, ¿saben? A pesar de que Cristo habita en nuestro corazón. Y eso se trata la lucha diaria. Estas son las malas noticias de que hemos estado lejanos de Dios por causa del pecado. El pecado nos separa naturalmente. Pero entonces Pablo, después de haber desarmado cualquier argumento que el hombre pudiese tener delante de Dios en el día de su justo juicio, ahora comienza entonces a alumbrar la luz y comienza a vestirnos de una nueva esperanza para todos. Y esa esperanza es la justificación por gracia. Así que vamos al capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Estos versículos son una transición ahora para guiarnos a hablar acerca de la justificación por gracia. Y parece que es la continuación de lo que Pablo escribió en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, cuando habla acerca del Evangelio, está hablando acerca de las buenas nuevas de salvación. ¿Y en quién descansan las buenas nuevas de salvación? En Jesucristo. Así que Pablo está diciendo acá: no me avergüenzo de Jesucristo, del que salva, del que trae las buenas nuevas de salvación, del que justifica, porque es poder de Dios para salvación, no para todos, sino todo aquel que cree en Él, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, o sea, en Jesús, la justicia de Dios se revela, es dada a conocer por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces parece que esta es la secuela que continúa de estos versículos, ahora en el capítulo 3, versículo 21. Y Pablo lo que hizo fue un paréntesis para mostrar la oscuridad y la maldad en la que está consumida la raza humana. Cuán inmerecedora es la raza humana de recibir el perdón de Dios, y que lo que merece en realidad es la ira de Dios, porque todos son culpables. Entonces básicamente es Pablo diciendo: baje sus brazos, sus argumentos, sus pensamientos, y cualquier mínima cosa que usted quiera reclamarle o exigirle a Dios, sepa que usted no merece nada. Y todo es por gracia. Todos los días, cada recurso, el alimento, el hogar, el abrigo, la vida, es por gracia. Ahora, aparte de esto, es donde comienza Pablo diciendo: pero ahora,
aparte de la ley, aquella ley que no salva, que no justifica a nadie, pero que sí señala el pecado, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha dado a conocer y ha sido testificada por la ley y por los profetas. Y esto es importante porque Pablo está dando a entender que la justicia de Dios no fue un disparate que él se inventó o que nace con el Nuevo Testamento. La justicia de Dios, desde el enfoque o el aspecto de la misericordia, de la justicia de Dios, ya vimos, Pablo ya mostró uno de los aspectos de la justicia de Dios, que es su ira. Ahora está mostrando su gracia, su misericordia. Y esta misericordia ha sido testificada por la ley. ¿Cuál ley? La Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está manifestada, anunciada, testificada. Ha sido prevista por Dios. Pero no solamente ahí, sino que después a lo largo de la historia, a través de los profetas, ha sido anunciada esta justicia de Dios, tanto para judíos como para gentiles. Entonces tiene un fundamento. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí vemos que Dios entonces no solamente ha dado la justicia, su justicia, la ha anunciado, sino que ahora nos muestra también cuál es el medio. ¿A través de quién? Es que podemos obtenerla. Y ese medio es Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él. ¿Verdad? Dice para todos los que creen en Él. Y hay algo importante acá. Acá no está hablando de una fe intelectual, religiosa, vacía, sino que está hablando de algo más profundo. Es una fe que lo lleva a usted a creer de que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar y limpiar sus pecados, para que su vida sea transformada verdaderamente, y reconocer de que solamente Jesús es el camino que nos puede llevar al Padre. Él es el único que nos puede justificar delante de Dios, que nos puede nuevamente conectar al Padre. Solamente Él. Él es el medio por el cual podemos llegar al Padre. Podemos obtener la gracia y la justicia de Dios. Solamente a través de Él. Esta es la fe que debemos de tener en Jesús. No algo religioso, tradicionalista, litúrgico, de ceremonias, de pactos o proclamaciones o declaraciones. Nada de esto. Es una fe que nace acá en el corazón, que incluso es Dios mismo quien la pone en nuestra vida. Y toda la gloria por eso es de Él, porque Él nos da este don de poder creer para salvación. Dice la última parte del versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es un versículo sumamente importante que resume la culpabilidad y la responsabilidad de los hombres. Todos hemos pecado, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituidos quiere decir que estamos separados. En su contexto, lo que quiere dar a entender es de que el hombre es insuficiente en su capacidad para poder llegar a la presencia santa de Dios. Y por causa del pecado es que hemos sido separados. Somos insuficientes para poder llegar delante de Dios, para poder llegar a su presencia, porque delante de Él siempre estamos, su presencia está en todo lugar, pero su santa presencia no podemos llegar ahí por nosotros mismos, porque hay pecado de por medio. Continúa ahora, versículo 24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta sección, wow, vamos a ir desmenuzándola poco a poco para poder comprender qué significa justificados, qué significa ser redimidos y qué significa la propiciación. La palabra justificados es un término legal que lo que quiere dar a entender es de que la persona que es culpable es declarada inocente. Es justificada, es inocente, sin culpa. Y Dios lo que está, o Pablo lo que está dando a entender acá es que a través de Jesús, mediante Él, cada uno de los que ponen su fe en Jesucristo son justificados, son declarados sin culpa delante del juez. Y ese juez es Dios, el Padre. Entonces, no hay ninguna otra manera de poder ser inocentes delante de Dios, solamente a través de Jesús. Él es la única manera, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y hay algo importante en este versículo, y es que cuando habla de que siendo justificados, sabiendo de que Dios necesitaba darnos una esperanza, porque toda la raza humana iba a necesitar, para ser reconciliado con Él, un medio para poder hacerlo, Él dio a su Hijo para que fuésemos justificados a través de Él, fuésemos perdonados a través de Él. Y no por merecimiento, no por obras, no por la ley, por la etnia, la cultura, el país, el estatus social, no. Sino que dice por medio de Jesucristo, de Cristo Jesús. Y esto gratuitamente, por gracia. O sea, que la justificación no tiene un precio para nosotros. Es algo que nosotros no podemos lograr, no podemos merecer, porque estamos bajo pecado. No podemos hacer nada para alardear y decir, es que yo merecía la justificación. Póngase usted delante de un tribunal. Usted puede decir de su parte, es que yo soy inocente, señor juez. Bueno, ¿y cuál es su argumento? ¿En qué lo justifica? ¿En qué quiere basar su declaración? No, pero es que yo soy inocente porque yo no he hecho nada. ¿Ok? Pero sus pensamientos y su corazón ¿han pecado? Sí, entonces no eres inocente. ¿Has adulterado en tu corazón? Entonces no eres inocente. ¿Has mentido alguna vez en tu vida? Entonces no eres inocente. ¿Has robado? Y si nos nota, estamos hablando de los 10 mandamientos. Entonces, delante de Dios, delante de un juez, si nombramos estas cosas, no somos inocentes. Pero entonces es donde aparece Jesucristo para pagar el precio de la deuda que nosotros teníamos con Dios, para ser justificados por Él. Y el medio, nos dice el versículo 24, es la redención. Y es donde comenzamos ahora a hablar acerca de este otro término. Somos justificados a través de la redención, que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa un pago
para poder comprar la libertad de un esclavo. Un pago para comprar la libertad de un esclavo, de un prisionero. Eso es la palabra redención. Somos redimidos a través del precio que alguien pagó por nosotros. Y ese precio fue su sangre. Fue su sangre en la cruz. Fue su vida que fue dada por nosotros. Vean, el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Veamos, Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está manifestado su gran amor. Porque Dios, aquí no dice Dios odió al mundo, sino que más bien lo amó, que ha dado a su Hijo para que sea Él quien pague el precio y no ninguno de nosotros, porque era imposible que nosotros pudiésemos pagar el precio de nuestra esclavitud. Así que si logra comprender lo que el texto nos está diciendo, es que usted vale la sangre de Cristo. Usted vale la sangre de Cristo, no su nivel intelectual, no sus recursos, ni lo material. Usted vale la sangre de Cristo. Ese es nuestro valor de todos, porque no hay diferencia. Ahora, cuando habla de la propiciación, esto es algo que es un término profundo, bien profundo. La propiciación significa en su contexto un medio de apaciguar, expiación, es la misma terminología. O en palabras más comprensibles, la propiciación es el medio por el cual Dios es apaciguado de extender y derramar su ira sobre los hombres. Entonces veamos lo que el texto dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién? A Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, este término se usaba para referirse a la tapa del Arca de la Alianza, en donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón, una vasija de madera, en donde descendía para habitar la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo construía el tabernáculo de reunión. Solamente el sumo sacerdote, después de haberse limpiado, purificado, podía entrar a este lugar una vez al año, en el día de la expiación, y eso usted lo puede ver en Levíticos capítulo 16. Solamente en el día de la expiación, el sumo sacerdote podía venir a este lugar después de haberse purificado, luego de haber elegido un cordero puro, sin mancha, siendo este cordero el sustituto de la condena que venía para el pueblo, para luego derramar su sangre sobre esta tapa. Entonces, la idea que Pablo está plasmando acá, podemos comprenderla aún mejor. Jesús mismo fue el sumo sacerdote, como nos dice en el libro de Hebreos, quien tomó a ese cordero puro y sin mancha, que era él mismo, se dio en sacrificio para que luego su sangre salpicara el lugar de reunión con la presencia de Dios, en representación de toda la raza humana. Él pagó el precio más alto, Él lo hizo todo. Y ¿sabe el Arca de la Alianza en dónde estaba? En el lugar santísimo. Solamente ahí se podía reunir el sumo sacerdote con la presencia de Dios.
Así que lo que podemos comprender es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, que no hay ningún otro mediador, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No la madre de Jesús, ni ninguna otra persona, ni la naturaleza, ni los animales, ni la liturgia o las ceremonias, solamente Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Él es el único intercesor por nosotros. Solo Él. Él es la propiciación. Ahora sí comprendemos ese término. Él es el que apaciguó la ira de Dios que iba a ser derramada en contra de nosotros, pagando el precio. ¿Cuál precio? El de la redención. ¿Para qué? Para ser justificados completamente a través de Él. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesús. Porque esta justificación es, ¿qué? Gratuita completamente. Dada por gracia. Y la gracia es un regalo que nadie merece. Simplemente es dado por amor. Y que lo que tenemos que hacer solamente es recibirlo. ¿Y cómo lo recibimos? Poniendo nuestra fe en Jesús. Vayamos un momento a los evangelios, al momento de la obra del sacrificio de Jesús. Recordemos, en los evangelios nos dice que desde mediodía hasta las 3 de la tarde había oscuridad en toda la tierra. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba agonizando en la cruz. Durante ese tiempo, los que estaban presentes veían a Jesús agonizando en la cruz, pero lo que no sabían era lo que se estaba gestando detrás de esto. Era como un término bancario, era una transacción en donde Jesús estaba haciendo todo esto, estaba haciendo la propiciación por el pecado del mundo. Estaba presentándose como una ofrenda delante del Padre, esperando que el Padre aceptara esta ofrenda, la validara. Y durante este tiempo de 3 horas se estaba llevando a cabo esta transacción. Él dándose en sacrificio, pagando el precio, y el Padre tomando el precio que el Hijo estaba dando para entonces cubrir los pecados de toda la humanidad. Y habiendo acabado, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Toda la deuda fue pagada. Y entonces murió. Ahí tenemos estos 3 términos, completamente vívidos, claros. Por eso es que somos justificados, redimidos, y por eso es que Jesús es nuestra expiación, es nuestra propiciación, el que apaciguó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y por eso es solamente a través de Jesús que podemos tener este regalo que es gratuito, para que nadie se jacte de ello. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, de la fe de Jesús. Cuando nos habla acerca de que Él ha manifestado su justicia, versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, lo que Pablo se está refiriendo es que todos aquellos hombres y mujeres que en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, pusieron su fe en la venida de Jesús, en la venida del Mesías, Dios no fue que ignoró sus pecados. Él con paciencia esperó y esperó y esperó para que también a ellos
fuesen pagados sus pecados a través de la cruz. ¿Sabe cuál es la muestra más grande de esto? Abraham, que él creyó en lo que Dios le estaba hablando, de que lo iba a llevar a una nueva tierra y de que su simiente, a través de ella, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Él lo creyó antes de la ley. Antes de la ley. Y que a través de él, a través de esa fe, todos los que creyeran iban a ser parte de su descendencia. Entonces, todos aquellos que en el Antiguo Testamento pusieron su fe en el Mesías, en la venida del Mesías, pero una fe y una convicción verdadera. David, el rey David, cuando usted ve sus salmos, él proclama la venida del Mesías, la obra de la cruz, los profetas. Dios aguardó y pasó por alto sus pecados, porque todos ellos pecaron, con tal de que con paciencia esperar para este tiempo, con el objetivo, versículo 26, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál tiempo? El tiempo que desde la ley y los profetas se había anunciado acerca de la justicia de Dios, de su gracia y su misericordia, para que en el tiempo establecido por su soberana voluntad, cuando el Mesías fuese manifestado y fuese crucificado, no solamente los pecados de los que venían después de Jesús, sino que aquellos que fueron antes de Jesús y creyeron en Él como el Mesías, fuesen pagados. Y con esto, ¿sabe? Podemos saber y creer y tener la convicción que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados completamente por la sangre de Jesús. ¿Y sabe qué es lo más gratificante de esto? Es que la justificación en Cristo es irreversible. Es irreversible. No pierdes tu salvación por el hecho de que habiendo estado en Cristo, vuelves a pecar. Porque el sacrificio fue una vez y para siempre. Jesús no pagó el precio por un año, como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que su sacrificio fue una vez y para siempre, por los siglos de los siglos. Así que, si estamos en una situación de que hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero hemos pecado, Primera de Juan, capítulo 2, nos habla de que abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Sus recomendaciones son para que no pequemos, pero si pecamos, tranquilo, no has perdido la justificación y la salvación por gracia, pero ven y arrepiéntete, confiesa tu pecado delante del Señor y Él te lavará, te limpiará y continúa. Ahora, la gracia y la justificación no son una licencia para pecar deliberadamente, porque la palabra de Dios nos llama a vivir como justos, apegados a su voluntad, a su palabra. Ahora, no obviamos la lucha continua con nuestra carne. Por eso es que en nuestra capacidad nosotros no podemos lograrlo. No podemos llevar vidas justas en nuestra propia capacidad, en nuestras fuerzas. Es imposible. Por eso la necesidad de estar apegados a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el medio. Es solamente a través de Él. Solo a través de Él. Final del versículo 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No la fe en ninguna otra persona, solamente en Jesús. Él es el único mediador. Ahora avanzamos al versículo 27. Veamos la conclusión de Pablo y la transición hacia el siguiente tema.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo está hablándole aquí entonces, básicamente, palabras populares, ¿de qué vienes a alardear si eres alguien que ha sido justificado? ¿De qué vienes a alardear y a jactarte? ¿Por tus obras? ¿Por tu buena voluntad? ¿Porque vienes todos los domingos a la iglesia? ¿Porque oras todas las mañanas? ¿Porque ayunas? ¿De qué quieres alardear? ¿Porque Dios te está usando grandemente en la cárcel, en los orfanatos, en el lugar de ancianos, en las calles? Por nada de eso. Queda inválida cualquier justificación o argumento, cualquier obra. Porque la justificación, como vimos anteriormente en versículo 24, es gratuita, por gracia. Sea que tú quieras involucrarte en el servicio del Señor o no, tú tienes justificación. Se te ha dado por gracia. Así que no hay nada por lo cual ni los gentiles, ni los judíos, ni nadie pueda jactarse acerca de esto. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, todos son justificados sin ninguna diferencia alguna, siempre y cuando pongan su fe en Jesús. Solamente. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque a través de la ley es que conocemos el pecado. Entonces no queda invalidada. La ley es necesaria para poder comprender por qué somos culpables y por qué debemos de entregar nuestra vida a Jesucristo, para comprender por qué es que solamente a través de Jesús podemos tener salvación y justificación por gracia. Entonces, hermanos, wow, es increíble lo que nuestro Señor ha hecho por cada uno de nosotros y por los que vienen, por las siguientes generaciones, por los que han pasado. Y por eso es que necesitamos estudiar la palabra de Dios para comprender y no utilizar palabras religiosas simplemente por usarlas, sino comprender lo que la Biblia nos está hablando en sus términos y poder comprender la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo, es gratuito, está al alcance de todos. Pero la pregunta es, ¿por qué si es gratuito y no hay nada que hacer para obtenerla, por qué es que muchos no quieren recibirla? ¿Por qué? Posiblemente porque en la mentalidad de nuestra naturaleza humana, usted necesita hacer algo para merecer. Todo tiene un precio. Y usted tiene que pagar algo para merecer algo, para recibir algo. En nuestra naturaleza humana, nuestra mentalidad nos dice que debemos de alardear de nuestros logros, tener un orgullo de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos logrado. Y también recordemos que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo apuntaba a la humanidad de su injusticia
de no querer dar la gloria a Dios, sino que tomar esa gloria y dársela a otras cosas, a los hombres, cosas corruptibles, porque buscan cómo poder tener y obtener algo de parte de Dios, si es que creen en Dios. Pero para poder obtener la justicia de Dios, ya vemos, solamente es poner nuestra fe en Jesús. Y la humanidad y la carne y el pecado de este mundo no está dispuesto a someterse a la verdad del Hijo de Dios. Por eso es que aunque sea gratuita, no la quiere obtener, no la quiere tomar. En resumen, el único que pudo pagar el precio por la propiciación de nuestros pecados es Jesús, quien nos redimió y nos justificó gratuitamente delante de Dios. Por lo tanto, el día que estemos delante del trono de su gracia, Él nos mirará con gracia y nos seguirá tratando como justos. Porque es por gracia, no por obras. Él es el único medio por el cual podemos llegar al Padre, Jesucristo. Así que esta es la nueva esperanza para todos nosotros. Sabiendo que somos culpables inexcusablemente, condenados a una muerte eterna, a través de Jesús tenemos la esperanza de la justificación por gracia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu bondad, gracias por la justificación por gracia, que es gratuita. Gracias porque no es por merecimientos ni por nuestras obras, es por tu amor, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por Jesús que podemos tener reconciliación contigo, Padre. Señor, yo te pido que por favor, esto que hemos estudiado hoy, tú fructifiques esta palabra en los corazones de cada uno de nosotros y que podamos replicarlo en otros, Señor, y podamos hacerle comprender a esta humanidad la necesidad que tienen de un Salvador y que ese Salvador eres tú, Jesús, el único que justifica. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.